¿Cómo? Estamos en nuestro sagrado estudio del libro de Bereshit. Sin masoquismo, sin dolor. Estamos en la página 103. El masoquismo es lo mismo, pero bueno. Sin provocar dolor. Mi esposa me dijo que tengo que decirles que con acabo de leado por cumplir la halajá como tiene que ser, y que es muy importante que ustedes sepan que hay que cumplir la halajá como tiene que ser. Ahora, después de cumplir la orden de mi esposa, estamos en la página 103. Se refiere a quién. El aplaudido del Shabbat. Estamos en la página 103 y mi esposa dijo que estaba muy contenta, que sos un tzadik muy grande y que la verdad que sos un ejemplo muy grande para todos los chicos, y que muy bien que no tenés vergüenza de nadie y que ustedes tienen que aprender a no tener vergüenza de nadie y hacer la halajá al pie de la letra. Pero si usted mismo dijo que la halajá no se le tiene directamente en Shulchan Aruch. Cierto, pero no importa, el punto es el tener temor a la halajá y a lo que uno dice. Sería como respeto a los sabios. ¿Es que se apruebe aplaudir? ¿Eso me está diciendo? ¿Eh? ¿Me está diciendo que se apruebe aplaudir? No. Menos en el que Yo nunca doy la conclusión específica de las cosas. Entonces estamos en el capítulo 24 de la Torá, en la Perashá de Hayei Sará. Y libro. ¿Cómo van a leer? Esto es Shemot. Inteligente. Ahí hay. También son de Shemot. Cuando vemos la casa, ¿podemos aplaudir normal o hay que seguir? Pregúntele a su propio rabino. Por eso es la casa de. ¿No hay? ¿Qué pasó con los Bereshit que teníamos acá? Teníamos muchos. Vamos a hacer que empiece a leer Yitzhak, porque ya estamos perdiendo tiempo. Estamos en el capítulo Hafdal, el capítulo 24, paso 1. No, yo sé, voy a explicar, va. ¿Qué? ¿Vos lees todo y después explico? No, pero quiero que todos participen. No. Y si nos llevamos a la casa de Hasid. Hagan lo que quieran. Dale, Hagan lo que quieran. lee Yitzhak. Pasuk Aleph, después del cuento de la muerte de Sará y el entierro de Sará en Medarata Machpelah, en la cueva de Machpelah. Hablando de eso, tenemos que hablar qué significa la cueva de Machpelah. Casi me olvido. La palabra Machpelah significa doble. Tan rápido. No dije nada todavía. Todavía no dije nada. No me preguntes qué significa Machpelah. No, ¿verdad? En lo que hablamos el viernes en la noche, que no sabe ya las empezó. Pregunta rápido, no, dale, quiero estudiar. Déjalo hablar. ¿Cuál era el Si tiempo las antes? tumbas, no, o sea, lo que hablamos de que no se sabe bien si Sí, lo que estamos las hablando. tumbas son Está. ¿Qué? las tumbas son las que habla la Torah. En la cueva de Machpelah sí hay certeza de que ahí están los papeles. Hay tradición, ¿qué voy a decir? Hay tumbas en Medarata Machpelah, si uno va ahí, hay cuevas abajo. O sea, por supuesto que no están enterrados en la parte donde nosotros entramos, sino que en cuevas. ¿No tenés cúpulas? No están Es ahí. porque las cúpulas. No sé, hay que ver la historia del lugar. Hoy en día, por ejemplo, es una de las construcciones más antiguas que hay. Es una de las construcciones más antiguas que hay. Según la forma de construcción, aparentemente es de la época de Herodes, que es la misma época del segundo templo. El cótel, el muro occidental, no el muro de los lamentos, el muro occidental, los árabes, porque ya los judíos lloraron. Qué inteligente. El muro occidental Como los también es una de las cosas que nos quedaron de la construcción de Herodes. Se nota por las piedras del muro occidental. Si se fijan, son cuadradas, son rectangulares. En el centro tienen un relieve también rectangular. ¿Entienden lo que digo? Como acá. Sí, Rectángulo y acá otro más. Y esta parte está salida hacia afuera. Esa es la forma de construcción de las piedras de Herodes. Dicho sea de paso, ¿ustedes entraron ya a las cuevas? ¿Sí, Hebrón? Sí, por abajo. No. Era ticano. ¿El cótel? Sí. ¿No fueron a los túneles del cótel? No, nunca. Ok. En los túneles del cótel hay una piedra ahí que pesa no sé cuántas toneladas, que no se sabe hasta hoy en día cómo hicieron para llevarla, como las de Stonehenge, por ejemplo. ¿Sí? Hay todo tipo de piedras en el mundo que no se saben cómo se las llevaron,
Una de esas en También encontré una en Yucatán, creo que tenía con la tercera de Bros. escuché algo así, pero no, ahí sobre esa piedra no se sabe cómo se llegó. No, Pero no, por el porque peso. supuestamente el tipo de piedra es la plata de la Pero no por el peso, no es que no se sabe cómo llegó el peso. No, no sabe, porque o sea, Será que no se sabe cómo llegó ahí. nada Sí, tiene que ver con el... sí, sí, es cierto. Sí, es cierto lo que decís. En México hay en un lugar los 10 mandamientos y nadie sabe de dónde llegan. Sí, es cierto. De los mayas, creo que Realmente es una pregunta, no se sabe. No, hay dos extraterrestres. Hay teorías diferentes. O los judíos son extraterrestres. Una de las piedras de este tipo que no se sabe cómo se hicieron para llevar es la que está abajo del cótel. Una de las piedras del cótel, o sea, pero que están en los túneles del cótel hoy en día. Nosotros el cótel que nosotros vemos es una parte del cótel. El cótel sigue hacia abajo. Yerushalayim fue construida por arriba y arriba y arriba y arriba y arriba. Todos nosotros donde vamos a Yerushalayim, abajo nuestro hay miles de niveles a través de los cuales el tiempo se construyó. Sí, se puede ir a los túneles del cótel. Se puede ir a los túneles del cótel. ¿Qué? Cuando usted quiera, mire, usted coge un... Belbel tiene la respuesta. Belbel tiene la respuesta de cuándo van a ir, pero ahora las piedras, si ustedes se fijan, las piedras de arriba, del cótel, la parte de arriba, son de hoy en día, ¿sí? Que se lo hizo que quede lindo. Pero las piedras de arriba, de arriba, de arriba no son de la época de Herodes. También la construcción de Megarata Maspelá, de la cueva de Maspelá en Hebrón, también tiene construcción herodiana. Entonces son las cosas más antiguas que tenemos. Pero todos esos que ustedes vieron, las tumbas esas con forma, colores verdes y esas cosas, son construcciones que son árabes, son construcciones musulmanas. ¿Por qué qué? No, está bien, no significa, mira, no sé exactamente cómo es la tradición de por qué esto acá y esto allá, etcétera. Tal vez tiene que ver con los pisos inferiores, pero no es seguro, ¿ok? Ahora, las tumbas de verdad están abajo, en túneles. Ahora, en esos túneles nadie entra. Nadie entra. No pregunte. La gente tiene miedo, no sé. No sé quién puede entrar ahí. La última vez que escuchamos a alguien hablar de cómo son los túneles de abajo fue en el 2012, que una de las personas que entró ahí murió hace pocos años. En 2012, en una entrevista, le contó lo que vio. Pero poca gente a través de la historia realmente entró a esos túneles. ¿Y usted puede entrar? ¿Está prohibido? No, la verdad que no sé qué decirte. Por supuesto que si solamente pocas personas entraron a través de tantos años, no todos pueden entrar. La pregunta es quién sí entró y por qué entró. No tengo idea, la verdad. Pero lo que sabemos es que ahí hay tumbas que tienen las mismas formas de tumbas que cananeas, de los cananeos. O sea que son tumbas muy, muy, muy antiguas de la época de los cananeos, ¿Y cómo son las tumbas de los de Kenan, etcétera. ¿Cómo? ¿Y cómo son las tumbas de los ángeles? Y dicen que son, no sé, pero aparentemente las tumbas ahí son dobles. O sea, marido y mujer. Aparentemente ese es el tema. Por eso es Megarata Maspelá, la cueva doble. Eran hombres y mujeres, el marido y la mujer al mismo tiempo. Me parece que ese es el tema. Ok, entonces la Megarata Maspelá es la cueva doble, ¿por qué? Porque están enterradas ahí parejas. Abraham Yitzhak, perdón, Abraham y Sarah, Yitzhak y Rivka, Jacob y Lea. La cabeza de Sab, que los árabes dicen que ese lugar no es la cabeza de Sab, sino que es Yosef, me parece. Ellos dicen que ahí está, no, Ismael, no me acuerdo, Yosef, Ismael, no me acuerdo. La tumba, no, seguro que es Ismael, la tumba de Yosef está en Shem. El gobierno de Israel la dejó ahí, que hagan lo que quieran con esa tumba, se divierten ahí los árabes, lamentablemente. Ahí estaba la yeshiva en Shem, estaba la yeshiva del Rav Ginsburg. Pero el gobierno un día decidió que no es tan importante y los árabes hacen lo que quieren. Igual hay veces en el año que los judíos van ahí a la tumba de Yosef a hacer tefilá. Hace poco fueron. ¿Eh? ¿Todavía está ahí la tumba? ¿Sí? No Sí, pueden, sí. pueden desenterrarlo o algo así. La gente no suele hacer esas cosas. ¿Con quién? Pero no lo tienen como un personaje. Sí, es un personaje importante para ellos en el Corán. ¿Para los árabes? ¿Quién? O sea, en el Corán está toda la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Ismael, etcétera. O sea, para ellos son todos personas importantes. Incluso Jesús es importante para ellos. Jesús es un profeta para ellos. Jesús es un profeta. ¿Por qué? El Corán, según ellos, viene, según los árabes, el motivo de que el Corán vino al mundo es para poder
terminar la disputa entre judíos y cristianos. Los judíos dicen que Jesús no era nada, los cristianos dicen que era el Mesías y era Dios. Y el Corán viene a decir, no, no es ni Dios, ni nada, sino profeta. Para eso Jesús fue un profeta. Es importante para él. Ok, ahora la cueva más pelada significa entonces la cueva doble. ¿Sí? Según el Midrash también, Adam Arishon está enterado ahí. Significa la cueva doble. En la Kabbalah representa la letra Hei del nombre de Hashem, que es una letra doble. El nombre de Hashem es Yud, después la Hei, después la Bab y después la Hei. La Yud se convierte en Bab. La Yud y la Bab son la misma letra, digamos, pero una es más larga que la otra. Como por ejemplo, ¿cómo se dice Grecia en hebreo? Yaván. ¿Cómo se escribe Yaván? ¿No era Yobel? ¿Yobel? No. Yobel es el año 50. Jubileo. Sí, como la de X-Men, ¿no? Júbilo. Pero Yaván es Grecia. ¿Cómo se escribe Yaván? Yud, Bab, Nun. ¿Se dan cuenta cómo es el dibujito? A ver, vamos a ver una vez la vida. Línea más grande cada vez. Yud, Bab, Nun. Es lo mismo. ¿Se dan cuenta? Yud, Bab, Nun final. Estamos bajando. ¿Se ve? Eso que Mira, tiene que Yaván. ¿Qué tiene que ver con Yaván? Que Grecia, es así, Grecia cuanto más cada crece y más sabe y más intelecto tiene, más bajo cae en el mundo material, más en el pecado cae. En vez de la Torah que nos enseña que cuanto uno más sabe, más se eleva de lo material. Eso es cuanto más sabes, más orgullo, más te crees importante, más mujeres me merezco. Soy profesor en la universidad, todas las alumnas a mi casa. Y el pueblo de Israel, cuando más Torah sabe, más espiritual se hace, más se eleva. El pueblo griego, cuanto más intelecto, más bajo y más burdo. Eso es Yaván. Entonces la Yud del nombre de Hashem puede bajar hacia la Vav, pero la Hei del nombre de Hashem no se convierte en otra letra, sino que se repite de vuelta como otra Hei. Hay dos Hei. La Hei, una letra que se repite, es doble. La Medalat Machpelah, la cueva de Machpelah, representa la Hei del nombre de Hashem, que es doble, por eso es la cueva doble. Vamos a tratar de explicarlo mejor esta idea porque sé que sigue siendo algo abstracto. En otras palabras, en general, cuando hablamos de el nombre de Hashem o en la Kabbalah, ¿se acuerdan que vimos en la clase sobre los luces y los recipientes? Está el alma y el cuerpo, la luz y el recipiente. También tenemos la persona, el lugar donde es enterrada la persona, es como la luz y el recipiente. La cueva debe ser el lugar que recibe a la persona es enterrada. Entonces, la luz, en general, está representada por las letras Yud y la letra Vav. Y la Hei, del nombre de Hashem, representa siempre el recipiente. Por ejemplo, la Yud, el nombre de Hashem, representa la sefirá de Jochma, intelecto. Jochma es el poder creativo de la mente. ¡Puf! Me parece una idea nueva. Ahora esta idea hay que desarrollarla y poder explicarla y poder bajarla a la práctica. Para eso está el poder de Binah, de entendimiento, que representa la Hei. Es un poco complicado, vamos a explicarlo ahorita. Tenemos Yud, Hei, Bab, y la Hei es Jochma, Binah, Midot, Malhut. Quiere que lo dibuje porque si no, se va a hacer difícil. ¿Por qué la primera yo representa primero? Ahora vamos a explicar todo el ¿Cómo deborro esto? Con la mano, dejo. Sí. ¿Se ve? Tenemos la Yud, ¿sí? Tenemos la Hei, tenemos la Vav, y tenemos la Hei. ¿Ok? Este es el nombre de Hashem. Yud, Hei, Vav, Hei. ¿Ok? ¿Quieren que lo haga con forma más divertida todavía? ¿Así se puede escribir? Sí, lo estoy escribiendo. A ver. Tenemos la Yud. La Yud, discúlpenme que la artista es cosa, ¿no? Después la Hei. ¿Se ve? ¿Y ese después se puede borrar? Después tenemos la Vav.
Después tenemos la de vuelta. ¿Qué es una forma acá? Como una vela. ¿Una vela? Un humano. ¿Sí? No pensé en vela, pero sí pensé en un humano. Acá está la cabeza, acá están los brazos, acá está el cuerpo, acá están los pies. ¿Se dan cuenta? ¿Me entiendes? Que el cuerpo humano está hecho en forma del nombre de Hashem. Yud, Hey, Bab, Hey. Y aparte que las dos Hey, ¿cuánto suma la Hey? 5. Y por eso la persona tiene 5 deditos en cada mano y en cada pie 5 dedos. ¿Sí? La Hey se expresa en Hey, 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 Hey. Hey, 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 Claro, o sea, tiene significado si alguien nace con 6 dedos. El león tiene 6 dedos. Podría tener significado. Puede ser, pero No, no creo eso. no, lo que dice Liao no se rían, lo que dice Liao es importante. Él dice que pasa si una persona nace con una cantidad diferente, si presenta algo en el alma. Es una buena pregunta. El Zohar habla sobre gente que nace con faltas en el cuerpo. Y dice que su alma es completa, pero su cuerpo no. Explica ahí por qué esas personas nacen así, pero el alma de la persona sigue completa. Así que, según eso, aparentemente, la diferencia es solamente el cuerpo y no en el alma. Pero todo tiene motivo, así que no sé qué decir. Pero el alma es siempre igual. El alma no nace con defectos. El cuerpo a veces nace en Chernobyl y por eso nace con defectos, pero en general no. Y la separación de la G ¿Eh? entre la G que está así, esta separación tiene algún significado. Sí, por supuesto, pero no quiero entrar ahora. Ok, entonces, pero vamos a ver antes de la imagen. Digamos que Yud es el poder de Jochma. ¿Qué pasó? ¿Dejó de hablar? ¿Alguien hizo algo? Mira, le hago con su cara de... Basta con el Yud, basta. Basta, león, escuchas que basta. Basta, no es lindo. Bueno, Jochma, la Yud, Binah, la Hey, Midot, la Vav y Malhut, la Hey inferior. Nosotros decimos Jochma es el poder. Estos dos son poderes intelectuales. Estos dos son intelectuales. Entonces este es el poder, el primero, el creativo, cuando aparece una idea nueva, el poder creativo. Después tenemos Binah, que es el poder de desarrollar. ¿Cómo decimos en el Ibrit? Entre una cosa y otra. Bein. Bein. Bein significa entre. ¿Sí? Beini le beineja, entre yo y tú. Entre significa algo que divide. La Binah es división. La Jochma es el poder de síntesis en la mente. En realidad el poder de síntesis viene después del entendimiento, pero es un poder que todo está en un punto. ¿Sí? Es como la gota de semen que da el hombre. La mujer es la Binah, que desarrolla esa gota de semen y la convierte en un bebé. Entonces el Binah es el poder de desarrollo intelectual. Desarrollo de la idea. Yo desarrollo la idea, la pienso, la convierto en un storyboard. Después de eso baja a los sentimientos, las midot, son las características de sentimientos de la persona, cómo la persona es. Enojo, yo puedo pensar en una idea y eso me enoja, eso me da miedo, eso me da amor. Y después está Malhut, que es la expresión en el mundo físico de las ideas. ¿Sí? Son las tres vestimentas del pensamiento, palabra y acción. Pero es expresarla en pensamiento, en palabra, en acción, en expresión. Expresión en el mundo físico, fuera de uno. Expresión fuera de uno. ¿Entiende lo que quiero decir? Ahora, de Yud, ¿por qué Yud es Jochma? Como preguntó Eliau. Como preguntó Eliau, ¿por qué Yud es Jochma? Porque Yud es
un puntito. La letra Yud es como un puntito. También la Jochma se puede creativo, la idea llega como un puntito, pero todavía no está desarrollado. A veces les pasa que tienen una idea, una respuesta y la perdieron. Si no la agarraron, se me fue, se me escapó. Porque así Yud es un puntito. Y si uno no la agarra rápido, entonces se pierde. Después la Hey ya no es un punto. Hay expansión a lo ancho, a lo largo, y esto que mira, ancho, largo, profundidad, muy bien, 3 dimensiones, la que la Hey es como el 3D, ¿sí? Las 3 dimensiones, ancho, largo y profundidad, además que no podés en 2D expresar la profundidad, entonces lo haces con otro palito aparte. Entonces esto es desarrollar la idea de Jochma, que es unidimensional en 3 dimensiones. Ancho, largo, profundo, ¿cómo sería en la mente ancho, largo y profundo? El ancho sería, vamos a explicar el largo primero. El largo es cuando yo tengo una idea, pero es abstracta, yo la quiero bajar a alumnos que no entienden tanto, o a mí mismo. Y la voy haciendo descender a niveles inferiores. Por ejemplo, lo pongo en un cuento. Cuando yo a un chico le quiero enseñar algo de moral, entonces, ¿cómo se le enseñó? Con un cuento. Como todos los dibujitos que veíamos en Cartoon Network. En el fondo nos estaban tratando de dar algún mensaje, ¿sí? Algún mensaje socialista, alguna de esas cosas que nos querían meter en la cabeza, pero al fin y al cabo nos daban mensajes. Siguen dando mensajes. Aparte de los mensajes subliminales, cierto. Pero yo hablo de algo más simple. Hay mensajes subliminales, yo hablo de algo más simple. Tratan de estar dando una idea, pero como no tenés la mente suficiente para entender la idea de manera pura, te la bajo en un cuento, te la bajo en un ejemplo. Todo el tiempo. Todo, puede ser un cuento, puede ser todo tipo de formas. Yo voy bajando la idea, por eso es largo. De arriba hacia abajo. La idea pura, la bajo en un ejemplo espiritual, un ejemplo material, lo puedo ir bajando, bajando, bajando. Por ejemplo, sobre Shlomo Amelech, dicen que él podía decir, está escrito que él decía 3000 ejemplos. O sea, él podía entender, perdón, vamos a decir así, sobre Shlomo Amelech está escrito que él decía 3000 ejemplos. Después hay un sabio en la Gemara que dice que él sabía 300 ejemplos. Y nosotros hoy en día sabemos solamente 3, dice el Talmud, o algo así. ¿Qué significa 333? Perdón, 3303. 3303. Sí. Es que cuando la persona puede bajar algo, cuantos más ejemplos tenés, significa que vos entendés la idea mejor en su fuente. Cuando vos entendés la esencia de la idea, la podés expresar en 1000 formas. Cuando no entendés tan bien, cuando vos escuchaste al maestro y no entendiste la esencia de la idea, solamente podés repetir lo que él dijo. Cuando entendiste la esencia de la idea que dijo el maestro, lo podés explicar de 1000 maneras. El alumno que es más inteligente puede decir lo que dijo el maestro, pero de otra manera. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por ejemplo, incluso en el idioma, puedo decir la misma idea con diferentes formas. Por ejemplo, puedo decir Adon Olam, el amo del universo. Puedo decir Melech Malkam Lahim, el rey de todos los reyes. Es la misma idea, con diferentes letras. Lo importante es la esencia. Pero la esencia la puedo meter en muchas letras, la puedo meter en muchos ejemplos, etc. Shlomo, que está en un nivel muy alto, da 3000. El que entendía no tan bien 300. Nosotros entendemos solo 3, no entendemos tanto la idea. Pero el punto es que uno va bajando, bajando, bajando el ejemplo. Dicho sea de paso, ya que hablamos de eso, tiene que ver con el tiempo que estamos viviendo hoy en día, lo que acabo de decir. El miércoles vamos a tener Besot Hashem, nieve. ¿Cómo se dice nieve? No en inglés. No. Lluvia. Shelek. Shelek. ¿Qué es lo mismo? ¿Lluvia y nieve? No, Geshem no es lo mismo que Shelek. Entonces, ¿qué es lo mismo? No, el viejo dijo que era la misma. Ah, ok. Aunque son chistes interiores entre ustedes. ¿Cuál interior? El Shelpuad. Cuando estaba... Shelek. ¿Cuánto suma la Shin? 300. ¡Esparta! ¿Cuánto suma la Lamed? 40.000. 30. No, 30. Muy bien, gracias. ¿Cuánto suma la Gimel? 3. 3. ¿Qué significa? ¿Qué es Shelek? 333. Lo que estábamos diciendo. Puede ser, pero lo que vamos a tratar de decir es que ¿qué es el Shelek? El Shelek es el descenso, el agua tiene 3 estados, ¿cierto? Gaseoso, líquido, sólido. El nivel más inferior es el sólido. También el Shelek es el agua.
que pasa de 333, va descendiendo la luz hasta que se hace algo más material y físico, va descendiendo hasta que se convierte en estado sólido, eso es la nieve. ¿Y el granizo? ¿Eh? ¿El granizo? Eso es un secreto cabalístico. Es caballeros, ¿eh? Por eso 333 representa el descenso de la luz en todos los mundos, en Briah y Tzirah y Asirá, así como el agua que representa el gaseoso, líquido y sólido. Pero también hay un estado que es fusión. Hay más estados, pero yo hasta aquí llega mi mente. Sí, pero el agua no tiene ese Bueno, estado. sigamos adelante. Tenemos las midot, ¿sí? Las midot están representadas por la Bab. ¿Qué es la Bab? La Bab es un La palito conexión. que desciende muy bajo hacia abajo. Se llama plasma. ¿Conexión? ¿En qué sentido? No tiene Sí, exactamente. Sí, es cierto. La Bab es un palo que llega desde arriba y baja mucho más hacia abajo que la Yud. O sea que después de que vos tenés la idea, si vos no sentís la idea, entonces la idea no se expresa en nada. Por eso es muy importante no solamente saber las cosas, como decíamos recién en el Picabot, sino ser consciente de las cosas, contemplar las ideas. Cuando uno sabe algo, eso queda en el aire. Pero cuando uno contempla la idea y la concientiza, empieza a sentir. Cuando empieza a sentir, uno empieza a cambiar por adentro, se convierte en otra persona. Uno puede estudiar Miran y Astorá y ser el mismo de antes. Pero cuando uno empieza a contemplar sobre Hashem y empieza a sentir, entonces la forma de actuar cambia. Entonces las midot conectan el intelecto, los sentimientos conectan lo que tenemos en la mente con la hei, que viene a ser la acción de la persona. Ahora la expresión, perdón, de la persona, se divide en tres partes: en el pensamiento, en la palabra y en la acción. Por eso tenemos también tres partes en la hei inferior: pensamiento, palabra y acción. Son las tres vestimentas del alma. El alma se viste, o sea, se expresa en pensamiento. Pensamiento no es intelecto. Intelecto es como yo, es mi forma de lo que yo sé, lo que yo entiendo. Pensamiento es la acción de pensar. No es lo mismo que el intelecto. ¿Se entiende la diferencia? Una cosa es cuando yo pienso, es una acción de pensar, pero no es mi intelecto. Mi intelecto es lo que yo ya sé, lo que yo pienso, lo que yo tengo en la cabeza. Pensamiento es una acción. ¿Qué voy a hacer? Puede ser que voy a hacer o puede ser lo que sea, pero es una cosa externa, no es un proceso, no es lo que yo tengo en la mente, no es mi intelecto. Mi intelecto es lo que yo sé, cómo yo veo el mundo. El pensamiento es una acción mental, es una expresión de lo que yo tengo adentro, una expresión en la mente. ¿Sí? Pero la expresión tiene tres partes: se expresa en pensamiento, que es la parte superior, palabra. La palabra todavía está conectada con el pensamiento, porque ¿a qué le hablo yo? A gente que está en mi nivel, o sea, a personas. Todavía está en el mundo de las personas. Y después la acción está separada de las otras dos partes de la ley, porque la acción es con cosas que están bajo del nivel del ser humano, con piedras, con plantas, con animales, pero ya está separada de la existencia humana, la acción, en el sentido de personas. Entonces, este es el sistema de cómo la persona funciona, las cuatro letras Yud, Kei, Vav, Kei. Ahora, la Yud se puede extender en Vav, pero la Hei se repite. ¿Por qué? Porque la Yud y la Vav son la luz. La Hei siempre es la expresión de esa luz. No tienen contenido propio las Hei. Las Heis no tienen contenido propio. O sea, la Hei primera desarrolla lo que Jochma le da. Pero si no hay Jochma, entonces la Hei no tiene nada que hacer. Si vos no le das una idea para desarrollar, entonces no hay lo que desarrollar. Entonces la Hei es un recipiente que desarrolla la idea. Porque también los sentimientos me llevan a la acción. Pero si la persona no siente nada, o no tiene nada en la cabeza, entonces no hace nada. La acción solamente es una expresión. Solo expresa lo que yo siento, expresa lo que yo sé. La expresión tiene que tener un contenido, solamente la expresión de un contenido. ¿Entiendes lo que quiero decir? La Yud tiene contenido, la Vav tiene contenido, la Hei no tiene contenido. La Hei solamente expresa lo que recibe. La primera Hei desarrolla el contenido que le da Jochma. La segunda Hei desarrolla los sentimientos en expresión, pero no tiene nada propio. Entonces la Yud y la Vav son el Or, son la luz, son el contenido. Y las Hei son el Kli, son el recipiente que hace algo con el contenido, pero ellos mismos no tienen contenido propio. ¿Se entendió la idea? Lo repito. Beta que sí. ¿Alguien quiere que lo repita? Pero no lo Yo quiero tiempo antes que. Claro.
¿Quieren que No, sí, ya lo ¿Se entendió? ¿Quieren que le pida algo? Ya había explicado varias veces así. Ah, sí, lo explico muchas veces. Ya. Entonces, la Alta Majpelá, que es la cueva que recibe el cuerpo de Abraham y Isaac, es la Hei, porque es el recipiente, ¿sí? Es el Kli. ¿Por qué es doble? Porque el recipiente siempre es doble. La Hei se repite, no baja de nivel, no se puede convertir en algo inferior porque no tiene nada propio, tiene que repetirse, no puede convertirse en otra cosa, simplemente se repite doble, por eso la cueva doble representa la Hei, que es el recipiente. Ahora, explica el Rav Ashlag, que fue un gran cabalista, autor del Sulam. Vamos a hablar esto para que no se note. El Rav Ashlag fue el maestro de los Ver, ¿no? La cámara de los Ver lo sacan de Rav Ashlag. Sí. Rav Ashlag, que fue un gran cabalista, más allá de los Ver, lo que hayan hecho con su cabalá, dice lo siguiente. Abraham, ¿se acuerdan que dijimos que es el alma? Y Sará es el cuerpo. Ahora, Abraham lleva a Sará a Hebrón. ¿Qué es Hebrón? Hebrón viene de la palabra Hibur, significa conexión. Porque el alma tiene que enseñarle al cuerpo que el verdadero placer en este mundo es el conectarse con Hashem. El cuerpo todo el tiempo tiene todo tipo de deseos, pero los deseos del cuerpo se llenan y después se acaban. Entonces el cuerpo, si busca los placeres de este mundo, se la pasa sufriendo, porque tiene algo, se acaba, ya no tiene placer, tiene que todo el tiempo buscar placer en otra cosa. El alma tiene que enseñarle al cuerpo, Abraham tiene que llevar a Sará a Hebrón, al Jibur, a la conexión con el Creador. Y eso es el placer que la persona tiene que buscar en este mundo. ¿Y dónde lo puede llevar a el placer de conexión con el Creador? En la Alta Majpelá, en la cueva doble. ¿Qué significa cueva doble? Pues para entender esto, y la cueva doble es la que va a llevar a la conexión con el Creador. Para entender qué es la cueva doble tenemos que entender un poco de lo que enseña el Rav Ashlag. El Rav Ashlag enseña, voy a terminar con esto porque tengo que ir al baño y no puedo más. El Rav Ashlag explica que la persona en este mundo pasa por 4 etapas para llegar a su nivel superior. Las 4 etapas son recibir para recibir, dar para recibir, dar para dar y recibir para dar. Al principio la persona nace en el mundo y recibe por recibir. El Rav Ashlag, en su camino es estudiar Kabbalah. Dice que el estudio de la Kabbalah tiene que llevar a la persona al altruismo. Cuando la persona es altruista, piensa en dar, se une con el Creador. ¿Por qué? Porque el Creador, toda su esencia es dar, existencia. Él no recibe de nadie, él solamente da. Y la persona, su esencia es el receptor, aquel que recibe vida del Creador. Entonces, la diferencia entre la persona y el Creador es infinita. Hashem es el que da, la persona es el que recibe. ¿Cómo puede la persona conectarse con el Creador? Cuando él da. Porque en lo espiritual las cosas se conectan no de manera física, como en este mundo, sino cuando las cosas son iguales. Entonces, en el mundo espiritual, si dos cosas dan, entonces son la misma, son lo mismo. Entonces, cuando la persona da, él se conecta con el Creador, que él da. Por lo tanto, la persona tiene que en este mundo dar. El problema es que la persona no puede simplemente dar como el Creador, porque él no es el Creador. Entonces, tiene que pasar por las 4 etapas. La primera etapa es recibir para recibir. Esto es cuando la persona nace. Cuando la persona nace, todo el tiempo es recibir, 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 recibir. Él no piensa en dar. Después cuando la persona crece, no puede seguir todo el día empezando a recibir, porque si no es un maleducado, es un niño maleducado. Entonces él aprende a dar para recibir. Se le dice, por favor, se le dice, ordena los juguetes y te voy a dar jugo. Se le dice, dale un beso al abuelo y te va a dar un caramelo, etcétera. Se le enseña a dar para recibir. La persona empieza a desarrollar la actitud de dar, pero lo hace para recibir. Después la persona llega a la adolescencia. En la adolescencia, si él sigue dando para recibir, es un egoísta, es una mala persona. Es como alguien que hace de acá para que le saquen fotos mientras hace de acá, para que lo filmen mientras hace de acá. Entonces la persona crece y llega a la adolescencia, en general llega a un nivel de dar para dar. La persona en la adolescencia dice, yo solamente quiero dar, no quiero recibir nada. Y no es casualidad que la gente que se creyó Dios a través de la historia nunca se casó.
que quedó en la adolescencia toda la vida. Porque realmente un adolescente, una persona que está en un nivel todavía inmaduro, cree que puede dar y dar y dar sin recibir. Al final esa gente o se vuelve loca y explota, o se termina creyendo Dios. Porque nadie puede dar infinitamente. Porque no sos Dios, solo Dios puede dar infinitamente. La persona después llega a un nivel superior que entiende que él tiene que dar, pero para poder dar tiene que recibir. Entonces él aprende a recibir para dar. Entonces él recibe, sabe recibir en este mundo cosas, sabe tomar de este mundo cosas, pero todo lo que lo toma es para poder dar a los demás. En su momento, todo lo que hace, incluso cuando recibe, se convierte en sagrado, porque lo hace todo para dar. Solamente piensa en dar, y sabe que para dar tiene que recibir, es ese nivel superior de la persona. Y por eso, el nivel superior no es una sola cosa, o sea, solo dar o solo recibir. El nivel más alto es recibir para dar, y eso es más pelá, la cueva doble, que la persona de este mundo sabe que no se puede una sola cosa, sino tiene que ser el doble, que es recibir para dar, las dos cosas. Esa es la manera en la que Abraham, el alma, puede llevar a Sarah, el cuerpo, a Jibur, a la conexión con el Creador, a través de Me'arata Maspera, la cueva doble, que significa él vivir con las dos cosas en una vida, que es el recibir para dar, recibir para dar, recibir para dar. Esa es la voluntad de Hashem, que aprendamos a recibir para dar. Y continuemos el capítulo 24 de la Torah.